Buenas noches a todos, a todas, aquí en la Casa UC, en la Ciudad de México, y en Zoom a gente que tenemos también de otros estados de la República. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, a este foro virtual, este foro de debate que es virtual y presencial, que se llama Fake News e Inteligencia Artificial. Esto es una iniciativa de los posgrados de la Universidad de la Comunicación. Cualquier información que quieran extra pueden entrar a www.uc.edu.mx. Y bueno, pues yo soy la coordinadora de la maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Mi nombre es Guadalupe Gutiérrez y voy a estar aquí coordinando esta sesión junto con la doctora Adriana del Lago Hernández. Ella es experta en planeación estratégica de contenidos para medios y plataformas digitales nacionales e internacionales. Bienvenida, Adriana. Gracias. Adriana es profesora también de la maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Y bueno, les explico más o menos la dinámica. Este es un foro de debate. Los protagonistas pues son los panelistas, que son personas del público, son comunicólogos, periodistas, personas expertas en medios de comunicación. Y básicamente pues vamos a hacer el foro con opiniones que ya traen preparadas los panelistas. Tenemos 3 panelistas en Zoom y tenemos 3 presencial. Ahorita hay una lluvia muy fuerte en la Ciudad de México, por eso no han llegado todos. Pero bueno, vamos a empezar con los que están en Zoom. Y esa es más o menos la dinámica. Van a hablar 5 minutos, cada uno de ellos, y después vamos a empezar con el debate, tanto presencial como virtual. Yo voy a estar viendo aquí quién quiere participar, tanto en Zoom como aquí en lo presencial, y vamos a estar así alternando todo el tiempo. Pues muy bien, Adriana, si nos haces favor de presentar a los panelistas. Si quieres, primero a los de Zoom. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Antes que nada, muchas gracias a las personas que nos acompañan aquí directamente en la universidad, en la Casa de Cultura, y a todas las personas que nos acompañan por Zoom, bienvenidos, muchísimo gusto, la doctora Adriana Hernández para servirles. Muy contentos de estar con ustedes, estamos seguros de que vamos a tener un gran evento, se ha preparado con muchísimo esmero y es un tema que definitivamente es crucial. Por eso, creo que la convocatoria ha sido excelente. Tenemos gente de primerísimo nivel, ya lo verán. Vienen gentes no solamente en la Ciudad de México, sino en el interior de la República y de otras latitudes. Tenemos en primera instancia a nuestros primeros 3 representantes. Tenemos al doctor Randy Basarrachea, tenemos también al maestro Andrés Pedrosa García y tenemos a la maestra Aleida Paredes, quienes nos van a acompañar por Zoom. Vamos a dar posteriormente una intervención donde van a presentarse algunas personas de manera presencial. Vamos a tener a la doctora Abril Castrillo, al maestro Cristo Galeana y a la maestra Matilde Lara también Corona junto con nosotros. Es muy importante, sobre todo aquellas personas que estén en la sala, por favor, que tengan sus celulares en modo de vibrar, si son tan gentiles, para no distraer no solamente a los ponentes que nos acompañan, sino también a las autoridades que están aquí presentes con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Empezamos, Pepita? Empezamos. Pues bueno, primero, Adriana, si gustas presentar como lo más importante que hay ahorita en Fake News e Inteligencia Artificial, y después pasaremos con los panelistas. Perfecto. Sí, gusta poner la presentación. Muchísimas gracias. Creo que hoy podemos platicar de una manera muy amplia, primero que nada, sobre el tema que nos compete, que es la maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Definitivamente la evolución en el mundo de las telecomunicaciones ha sido muy vertiginoso en las últimas décadas. Hablamos prácticamente que de la década de 1920 a la fecha, estamos hablando prácticamente de 100 años ya. Tenemos una evolución constante en los medios de comunicación. Definitivamente iniciamos con las señales electromagnéticas, por supuesto con el telégrafo, de ahí nos vamos a la radio, de la radio vamos a tener un avance vertiginoso hacia el mundo de la televisión en blanco y negro, posteriormente a la televisión a color, y de pronto sucede pues en esta posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde justamente vamos a tener una etapa del posmodernismo, donde se cruzan todos los procesos comunicativos. Las grandes teorías a nivel internacional se empiezan a destapar, empieza el análisis de las industrias culturales, no solamente en Europa, sino también migran hacia África, migran por supuesto a América, y ahí vamos a encontrar una convergencia maravillosa con el sector de las telecomunicaciones. Y esto definitivamente marca un hito para la historia de la humanidad.
la comunicación empieza a fluir no solamente en nuestro continente, sino a nivel internacional, y el mundo global se hace una realidad. Es justo ahí donde entra nuestra maestría en comunicación periodística. Vemos también que por la parte del periodismo impreso tenemos una evolución constante, no solamente entre generaciones de periodistas, vamos a tener a gente muy capaz que parte principalmente de los géneros literarios, aquellos periodistas que escriben pues con toda aquella vieja tradición, con una máquina de escribir. Vamos a tener a esas grandes historias con investigaciones principalmente de campo. Posteriormente vamos a migrar precisamente a todo este proceso evolutivo donde ya la convergencia de la investigación va a ser una realidad. Y es ahí donde se inserta la maestría en comunicación periodística y las nuevas tecnologías. Y ahí nos podemos cuestionar justamente cómo vamos a avanzar. ¿Qué ofrecemos? Primero ofrecemos una vanguardia en conocimiento, que es muy importante para todos nosotros. Tenemos prácticamente la calidad de los profesores por parte de la universidad, las ideas creativas. ¿Y cómo insertamos estas ideas creativas? Pues a través de las telecomunicaciones y, por supuesto, a través de los estudiantes que practican todas sus habilidades. Y finalmente tenemos mejoras profesionales. El sector internacional de los medios de comunicación requiere gente altamente capacitada y es justamente ahí donde tenemos una encrucijada. Como vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores y Directores de Televisión, puedo afirmar tajantemente que los medios de comunicación están viviendo una crisis muy importante, donde los canales de televisión no encuentran a personas con las habilidades suficientes para poder interactuar con los medios digitales. Y es justamente ahí donde el mundo de las plataformas requiere gente con talentos diversificados. Eso es justamente lo que nosotros buscamos. Vincular este meollo de la producción audiovisual con las fake news, que es el desarrollo de contenidos, y con una servidora. Si ustedes ven ahí, pues me van a ver de cabello oscuro. Es una foto desarrollada justamente con inteligencia artificial. ¿Y de qué tratan las fake news? Pues ustedes hoy me ven, a lo mejor se presentan en la sala o se presentan a través del Zoom y se encuentran con una persona que sí se parece, pero que no necesariamente es igual. Desde la personalidad y la identidad cibernética podemos encontrar una crisis en la comunicación. Esto no es actual, esto data prácticamente de la posguerra. Hitler, junto con Goebbels, hicieron las primeras manifestaciones de manipulación de la imagen. Y hay muchísimas formas de mentir. Y eso es justamente lo que venimos hoy a platicar. Queremos atacar un poco esta controversia que existe sobre lo que es la alianza peligrosa en la era de la información. ¿Qué vamos a hacer con las noticias? ¿Cómo manejar una redacción? ¿Cómo podemos nosotros realmente encontrarnos con noticias falsas y darnos cuenta que es realmente toda una quimera la que nos están vendiendo? Y es justamente ahí donde se inserta el gran problema del mundo actual o contemporáneo, que es la inteligencia artificial. Para muchos es una gran oportunidad donde la inteligencia artificial no solamente nos da una certeza de una gran infraestructura en IT, es decir, las telecomunicaciones avanzaron. Hoy en día tenemos una amplia capacidad de los sistemas. Sabemos que el data mining es algo muy importante para nosotros manejar grandes bases de datos donde podemos usar la información y jugar con ella a través de pequeños paquetes de información. Y queremos viralizar esos contenidos y de manera exitosa lo están haciendo, no lo podemos negar. Sin embargo, la calidad de materiales en algunas ocasiones deja mucho que desear. El gran reto que enfrenta hoy la inteligencia artificial es cómo podemos nosotros presentar materiales perfectamente claros o pertinentes a lo que se requiere en la realidad. Y ahí es justamente donde la humanidad se encuentra en una encrucijada. Podemos hoy en día usar esa información. No sé si sabían, pero ustedes prácticamente con 8 fotografías que suben directamente al ciberespacio son directamente atacados para generar su propia fotografía digital. Y creo que esto es muy importante porque la manipulación de la imagen va también al video. Y justamente en este movimiento del arte contemporáneo que data prácticamente desde los estudios de la imagen de Dalí, podemos entender justamente cómo la transformación de la imagen se superpone. Podemos encontrar imágenes juxtapuestas, podemos encontrar imágenes paralelas, podemos encontrar un sinfín de innovaciones donde la imagen, el diseño, el contenido van a tener justamente una disyuntiva. La verdad, la ética. Vamos a encontrar justamente una crisis de valores donde la responsabilidad social es un must.
Hoy lo que queremos es entender el mundo real de las fake news. Las fake news son simplemente relaciones entre el espacio, el tiempo y las acciones. Es muy importante que vayamos dando un seguimiento puntual a las noticias. Ya no basta con ver la noticia una vez, hay que verla en el hilo del tiempo, cómo se va desdoblando esta imagen o este contenido. Y tenemos que blindar los contenidos para poder entenderlos. Hay muchísimas universidades donde se están generando o gestando observatorios de medios. De igual forma, las asociaciones de comunicación tienen esa pluralidad de contenidos en un ejercicio del discurso para hacer un análisis. El storytelling es lo de hoy. A fin de cuentas, Hollywood, Bollywood y todas aquellas industrias culturales del globo terráqueo están buscando las nuevas narrativas del poder. Es justamente ahí donde la mentira visual se inserta. ¿Y qué podemos hacer nosotros? No sé si podamos correr el video que está justamente aquí para que lo pueda ver la audiencia. Bueno, quiero arrancar justamente con la gran polémica que tenemos el día de hoy. ¿Corre video? Bueno, les platico un poco de qué trata el video. Tenemos una disyuntiva internacional. Como ustedes saben, en Estados Unidos estamos viviendo una encrucijada entre justamente nuestro candidato presidencial en los Estados Unidos, Donald Trump, y tenemos una crisis justamente también de valores con una de las cantantes más famosas. No sé, ¿hay alguien en la audiencia que sepa quién era esta cantante? Taylor Swift. Las Swifties están a todo lo que dan, inquietas. Se dice que ella justamente acaba de hacer una promoción a favor de Trump. Sin embargo, acabamos de ver hace un par de semanas que hubo una crisis muy importante en Europa con la muerte de algunas de las Swifties en uno de sus conciertos. Y no solamente en el sentido del ejercicio de la práctica de la yoga, donde justamente hay una convocatoria importante. Y esto deja mucho que desear. Entonces empezamos a ver una polémica muy importante sobre cómo vamos nosotros a discutir este tipo de historias. Y ahí es justamente donde me interesaría que el doctor Randy Bastarrachea intervenga con algunos comentarios. Bienvenido, doctor Randy, ¿me escucha? Un momentito, estamos subiendo el volumen. Súbele. Bueno, yo que se vea y abonar a lo que está diciendo la carrera, precisamente con la importancia de generar información que tenga realmente impacto, ¿no? Entonces, si ustedes, la audiencia, hoy tienen que ir visualizando hacia dónde tienen que ir identificando la información que les llega día a día, es importante que desarrollen un pensamiento crítico con respecto al tema. Voy a compartir mi pantalla, precisamente para platicarles un poquito más acerca de esto, ¿no? Quisiera nada más aclarar, el doctor Randy es justamente un especialista en derecho de acceso a la información. Creo que su capacidad para opinar en este tipo de temas es muy importante para todos nosotros. Adelante, doctor. Siempre es importante que nosotros pensemos y identifiquemos información pública. ¿Para qué nos sirve la información pública? ¿No? Se genera muchísima información, como nos platicaba anteriormente. Se genera mucha información todo el tiempo, y más en los últimos años, después, durante la pandemia y posterior a la pandemia, que empezó un boom digital muy fuerte. Vemos mucha información, pero si identificamos la información pública, la información que generan todas las instituciones, no sé si tienen conocimiento de cuántas instituciones se rigen por la Ley General de Transparencia. Son aproximadamente 7.450 instituciones que todos los días generan información que, si ustedes pueden reflexionar, ¿para qué les puede servir? Este es un escenario que todos vivimos en algún momento de nuestras vidas. Un primer escenario es un tema de inseguridad. Otro escenario, un tema de abasto, desabasto de agua potable.
otro tema es inundaciones, porque no quieren meterlo. Entonces, este escenario, que yo espero que los que estamos aquí el día de hoy no lo hayan sufrido, pero yo ahora menos el tema de agua potable lo he pasado. El tema de agua potable, yo actualmente vivo aquí en la Ciudad de México, tengo 2 años viviendo en la Ciudad de México, pero yo soy de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Todos siempre dicen Chetumal, una gran bahía, después tenemos la laguna de Bacalar, después estamos conectados por la frontera natural, el río Hondo, y nunca pensamos que vamos a sufrir problemas de agua potable. Bueno, yo una ocasión lo sufrí. Entonces, este escenario que es muy común en la sociedad mexicana y de todo el mundo es algo que se puede ir atendiendo a través de la información pública. ¿Cuál es un escenario que se puede considerar como un obstáculo? Un escenario que la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 identificó, es la última encuesta que se realizó. Las personas tienen desconocimiento sobre el tema de derechos de acceso a la información. No encuentran la información que necesitan. La información que encontraron no tiene las características o es de un grado muy complicado con respecto a identificarlo y encontrar información. Estos escenarios es importante que nosotros como personas siempre estemos reflexionando qué y hacia dónde tiene que ir la información. Y lo podemos ligar a lo que nos han presentado de inteligencia artificial. Entonces, es importante que siempre todo lo que estamos viendo, y más a través de redes sociales, a través de todo lo que nos llega en los correos electrónicos, todo lo que nos llega de alguna u otra forma, siempre reflexionar si realmente tiene veracidad o es real lo que están identificando. Este es un escenario que a partir de la Ley General de Transparencia ha evolucionado el tema de primero un escenario de transparencia para saber hacer solicitudes de acceso a la información, visitar el portal para identificar las obligaciones de transparencia, pero también, y algo que ha estado permeando en los últimos años, es el tema de la transparencia para resolver, o la transparencia para resolver en colaboración. ¿Qué y qué deben tener la información y se genera de una manera de transparencia proactiva? Deben tener al menos, y si está establecido en la norma técnica, disminuir las asimetrías de información, mejorar el acceso a trámites y servicios, ayudar a que las personas tomen mejores decisiones, o en su caso, la rendición de cuentas hacia la institución pública. Toda la información que se genera por parte de las instituciones públicas deben tener ciertos atributos. Por eso esto está ligado a todo lo que se está generando a través de inteligencia artificial. Que sean accesibles, que la información sea confiable, que sea comprensible para todas las personas, que se obtenga de manera oportuna, que sea veraz, que tenga congruencia con lo que se está generando, que tenga integralidad, que tenga actualidad. Esto es muy importante y les vuelvo a repetir, el escenario que estamos hoy platicando de inteligencia artificial, que esto está revolucionando día a día, necesitamos que la información que genera todas las instituciones sea de actualidad y, pues bueno, que sea verificable. Si lo dicen, que sea por algo. Entonces, esto y las fake news es algo que va muy ligado. Entonces, todas las instituciones tienen que tener estos atributos en el momento que se genera la información. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. La información pública, ¿para qué nos puede servir para muchas cosas? Para atender los temas de inseguridad, para atender los temas de abasto de agua potable, para atender un escenario de inundaciones que tienen las ciudades, para atender temas de sequía, para atender temas de incendios forestales. La información siempre nos va a servir para atender un momento dado
un escenario de nosotros. ¿Cuáles? Y se lo repito como lo mencioné en la diapositiva anterior: disminuir la asimetría de la información, mejorar esos trámites y servicios, facilitar la toma de decisiones y hacer efectiva la reducción de daños. Entonces nosotros, en nuestro quehacer diario como personas, siempre tenemos que tener presente al menos uno de estos cuatro objetivos. ¿Qué queremos y para qué queremos obtener la información? Si queremos hacer esta disminución de asimetría, queremos tener un acceso a trámites y servicios, o queremos tomar una decisión con respecto a una nueva persona. Entonces, puedes repetir, tenemos que generar información a partir de la información pública, que éstas tengan utilidad social. Siempre tenemos que estar pensando si vamos a hacer algo, para qué lo vamos a hacer, y si lo vamos a hacer, espero que la información que se esté generando siempre tenga esta utilidad social que queremos que las personas necesitan. Pues con esto cierro mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Randy, le agradecemos enormemente su participación. Estoy segura que todos quisiéramos ir a verificar si Taylor Swift realmente habló a favor de Trump, pero lo tenemos un poco complicado por el tema de la distancia, por supuesto. No obstante, como usted bien dice, cuando hablamos justamente de las identidades digitales, de pronto podemos caer en una problemática, en una encrucijada donde no vamos a poder distinguir entre la realidad y la ficción. Ya lo decía Paul Ricoeur, uno de los grandes teóricos de la teoría literaria, hay que hacer una fusión de horizontes, y entre mi horizonte donde estoy parada en mi comunidad, podemos encontrarnos con unas disyuntivas muy importantes en comparación con la nota con la cual me estoy confrontando. Le agradecemos muchísimo su participación, doctor Randy. Damos paso, pues, ahora, si les parece bien, si me lo permiten, al maestro Andrés Pedrosa García. Andrés, ¿estaba por ahí? Muchísimas gracias. Bueno, él es un maestro en periodismo político, ya saben que, por supuesto, responde a las preguntas básicas del periodismo: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Y no solamente eso, además es subdirector de comunicación universitaria en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pues ahora sí que arriba Juárez, adelante. Muchas gracias. Pues yo quiero enfocarme en esta cuestión hablando acerca de las fake news y de la inteligencia artificial. Quisiera que nos enfocáramos un poco en este panorama que a veces o no está muy a la vista, o de repente lo ocultamos, porque bueno, de entrada siempre cuando hablamos de fake news hablamos de la obligatoriedad de los medios de primero verificar la información para dar a conocer. Entonces, por ese lado me parece que se ha trabajado mucho, pues, se han hecho muchas cosas al respecto. Acá en la universidad, en las reuniones que tenemos nacionales de oficinas de comunicación y de periodismo, a que los periodistas y los medios se estén preocupando por verificar la información que están dando a conocer. Eso es innegable, eso no se puede evitar, no se puede dejar de lado. Tenemos que obligar a los medios, a los periodistas, y estamos enfocando a que hagan esta verificación constante de la información que se ha dado a conocer. Sin embargo, sabemos que el avance, hablando ahora de inteligencia artificial, el avance de la inteligencia artificial y de las posibilidades que da la tecnología para poder hacer modificaciones de la realidad, pues nos han aventado, pues, a una situación muy compleja y muy difícil, porque podemos decir en términos muy generales que una fotografía ahora ya no representa necesariamente la realidad de la información que queremos dar a conocer. Ya sabemos que es muy fácil lograr manipular las fotografías, los videos, los audios, etc. Entonces, es importante seguir trabajando, les decía, por un lado, porque los medios de comunicación se preocupen por verificar su información, pero sobre todo a lo que yo quiero hacer es también a trabajar del otro lado, de hacer programas de educación para que las personas entiendan que tienen que preocuparse más por lo que están recibiendo, pero sobre todo por lo que también están ayudando a difundir.
Me parece que es muy importante que la población en general entienda que esta inteligencia artificial generativa nos está obligando a cada vez vemos más de lo que estamos viendo, ¿no? Y desde antes, que hablemos de hace 30 años, por ejemplo, uno veía una fotografía de un accidente y sabía o podía entender que esa fotografía era real y que ese accidente había ocurrido. Ahora ya no estamos en esa situación. Ahora tenemos que estar trabajando con mayor fuerza, porque ahora la información ya no solamente no es suficiente, sino que nos está rebasando, y entonces es muy difícil lograr entender que cuando está diciendo algo es de verdad y cuando no lo es. Entonces, decíamos por un lado, primero, hay que tener estándares, es un trabajo para la industria, comunicativa sobre todo, estándares de certificación de la certeza de la información que hacemos. Pero por otro lado, yo estoy un poco más abajo con la gente que recibe la información y estarles enseñando a que tienen que verificar lo que están dando a conocer, sobre todo por eso, porque hablemos de redes sociales en este ámbito también, y donde sabemos ahora que cualquier información falsa, una fake news, para usar el término, alguien la suelta y entonces la gente la agarra y empieza a distribuir. Ese problema, es decir, el que la persona que lo recibe sea parte de la difusión, es lo que está complicando tanto las cosas. Esta llegada de redes sociales, particularmente dispositivos móviles, hace que cualquier persona sienta que tiene no solamente la capacidad, sino la obligatoriedad de dar y conocer información, como si fuera tan sencillo hacerlo, ¿no? Porque ahora cualquier persona con un teléfono, con una fotografía, y la sube y explica. Si a esta facilidad de dispositivos móviles le agregamos ahora la posibilidad de manipular la realidad que estamos tomando y que estamos enviando, pues se nos convierte en un caos en donde lo que nosotros, me parece, y es el punto que yo quisiera así como estar más en claro, donde nosotros como usuarios, o la gente como usuario, tendría que empezar a entender, a aprender, a comprender que tiene mucha responsabilidad o mucha corresponsabilidad al momento de dar a conocer información falsa. Entonces, ¿qué podríamos, así como un par de puntos muy básicos, porque yo veo y lo que estamos trabajando sobre todo con la gente allá afuera, es decir, de uno trata de dar información utilizando solamente medios confiables, ¿no? Es decir, vamos a ver en la región de cada quien, así la región pequeña o la región más grande, más macro, cuál es el medio que ciertamente tiene como más veracidad, realmente se reconoce más, y entonces utilizarlo para comparar lo que están viendo los datos. Y por otro lado, pues también utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor. Ahorita que hablábamos de Taylor Swift y de Donald Trump, yo entro rápido a ChatGPT y le pregunto, oye, ¿es cierto que Taylor Swift está apoyando a Donald Trump? Y me dice, no lo apoya, de hecho, habla en contra de él y me empieza a explicar algunas cosas. Entonces, a final de cuentas, podemos utilizar a nuestro favor a la hora de querer proteger alguna información. Sin embargo, me parece que muy inteligentemente, porque la información así va para eso, dice. Sin embargo, es importante siempre verificar la información más reciente, ya que las opiniones y posturas pueden evolucionar con el tiempo. Claro, entonces, ahí yo sí quisiera agregarle, ¿cómo tenemos la certeza de que justamente esto que está usted diciendo, al aparecer en ChatGPT, realmente es real? También esos datos pueden ser manipulados, y ahí es justamente donde vienen las grandes polémicas y problema ético que tenemos justamente en la hermenéutica, en la comunicación. Por lo tanto, hay un engranaje filosófico muy importante donde tenemos que poner realmente en tela de juicio qué es lo que está sucediendo. Yo hoy estaba justamente programando en inteligencia artificial, estaba jugando y de pronto dije, bueno, a ver, defíname lo que es la inteligencia artificial. Ni siquiera se puede autodefinir. Y creo que ahí es justamente donde caemos en una disyuntiva. Usted habla de los grandes volúmenes de la información y hablamos dentro de la ingeniería de las paqueterías de datos, del data mining y cómo vamos nosotros a utilizar justamente la educación. Y la educación no solamente es para las personas, también tiene que ver con los sistemas. Y nosotros podemos adecuar los sistemas justamente para manipularlos. Cuando Hitler estaba manipulando en la Segunda Guerra Mundial, junto con Goebbels, los mensajes, lo que hacían era justamente eso. Y yo, desde mi postura teórica y por supuesto práctica, porque bueno, actualmente soy directora del Parlamento Internacional de Educación, donde implementamos justamente programas educativos, me puedo percatar que no hay gente necesariamente capacitada
para poder discernir entre estos rubros de la visión cívica, lo que compete a la filosofía humanística, lo que merece los aspectos clave de producción y mucho menos los de ingeniería. Es muy difícil la multidisciplina y para eso es justamente este programa de posgrado. Tenemos que generar necesariamente redes de trabajo donde los observatorios de medios, las universidades, las instancias públicas y, como bien lo decía usted, también los responsables de los medios tengan esta formación. Y el problema es que si nos vamos a los medios de comunicación, hay mucha gente trabajando que pues se negó la oportunidad de estudiar. Se les olvidó por la dinámica natural de su trabajo que tenían producciones, se les olvidó que el mundo seguía caminando porque se insertaron en sus redacciones, se quedaron metidos en sus medios de comunicación, llámese televisoras, y de pronto, sorpresa, el mundo cambió. Y el problema es que no cambió solo para ellos. Entonces, ellos tienen un conocimiento prácticamente de la década de los 70 del siglo pasado, cuando tenemos estudiantes recién egresados con conocimientos prácticamente nuevos, pero nosotros estamos trabajando en la parte académica para el futuro. Y ese futuro es incierto, donde no tenemos ni siquiera a veces elementos teóricos de dónde poder sujetarnos. Tenemos nosotros que generar una línea de comunicación y tenemos que generar las investigaciones. Para eso sirve el posgrado, para que nosotros los podamos a ustedes invitar a formar parte de estos programas de posgrado donde queremos generar estos núcleos de investigación, estos grupos de trabajo y a través del periodismo o de las dinámicas de producción audiovisual podamos trabajar juntos. Eso es lo que queremos y por lo cual se lanza esto. Le agradecemos enormemente su participación. No sé si guste comentar algo adicional para cerrar la participación. Ciertamente, pero una educación tan tradicionalista, por decirlo de alguna forma. Hace poco estaba realizando un programa de periodismo aquí en la ciudad, donde todavía sigue teniendo un supuesto debate sobre la objetividad de la noticia. Cuando eso no está superado desde tanto tiempo, que no podemos estar perdiendo tiempo con eso, y vamos a trabajar sobre lo que sigue, y sobre todo esto de la inteligencia artificial, esto de las posibilidades de la manipulación de la información, es lo que realmente nos tiene más preocupados ahora, sobre lo que tenemos que trabajar. Muchísimas gracias por el espacio y aquí sigo escuchando a los demás. Gracias, maestro, me encanta su participación. Estoy segura que de verdad podemos colaborar juntos y por supuesto que nos encontramos con una enorme polémica: ¿cómo educar para el futuro? Y ahí es justamente donde viene esta encrucijada. ¿Qué hacemos con las revistas? ¿Qué hacemos con las fundaciones? ¿Cómo podemos manejar los foros culturales? ¿Y cómo es toda esta información que se está generando en tiempo real con la participación ciudadana o incluso con algunas autoridades que están presentes? Y quisiera pedir la participación justamente de la maestra Aleida Paredes. Ella, permítame presentarla, es una directora de la revista digital México Vive. Además, es miembro del Movimiento por las 5 Reformas Liberemos México AC y del Foro Liberal de América Latina. Imagínense nada más la clase de invitados que tenemos aquí. Su postura es principalmente que la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica y como tal su uso depende de nosotros. Podemos darles excelentes usos y aplicaciones, es decir, no todo es negativo, tenemos opciones y creo que es justamente de lo que ella quiere hablarnos. Adelante, maestra. Bienvenida. De la eterna primavera, y me da mucho gusto ver a tantas personas reunidas aquí en la sala de Zoom. No tengo manera de ver cuántos están presentes ahí en la Universidad de la Comunicación, pero seguramente hay también ahí gente muy, muy valiosa. No sé si van a poder compartir mis diapositivas o si las comparto desde mi dispositivo. Es más fácil si los puede compartir, maestra, porque es un... Perfecto, entonces voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿me pueden confirmar que le están viendo? Sí, ya se ve. Perfecto. Pues efectivamente parto de la premisa de que la inteligencia artificial, como toda herramienta tecnológica, depende de nuestro uso. Podemos darle los mejores usos de la tecnología, cualquier herramienta tecnológica, o los más deplorables. Depende de nosotros. ¿Y qué pasa con las fake news? La desinformación llegaron para quedarse, no se van a ir. Y llegaron desde hace mucho tiempo. La desinformación es un fenómeno que va más allá del término de noticias falsas, que en términos anglosajones lo hemos adoptado como fake news. Y una de las consecuencias es que desestima la cobertura informativa, dando lugar a una completa desinformación. ¿Y
por tanto a una caída vertiginosa de la credibilidad de las organizaciones de noticias. Ahorita escuchaba a uno de los profesores hablando acerca del esfuerzo que hacen algunos espacios noticiosos al interior de las escuelas por brindar las mejores noticias apegadas a los hechos, a los datos verificables, a la verdad. Sin embargo, no podemos negar una realidad. Hay intereses muy poderosos en organizaciones globales que no les interesa para nada la verdad, al contrario, todo lo contrario. Y después de la pandemia lo pudimos comprobar todos desde distintos puntos de vista en todo el mundo. Entonces, es importante porque si vivimos en la era de la posverdad y a esto le sumamos las noticias falsas, y entonces, ¿qué les queda a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a las escuelas, a los entornos educativos, para enseñar a valorar lo que es verdad? Y a los medios de comunicación, que muchas veces están plagados de intereses económicos, políticos, ¿cómo es que van a priorizar la verdad por encima de la falsedad y de todos los beneficios económicos que puede acarrearles a ellos el obedecer a otro tipo de intereses? La desinformación incluye todas las formas de lo falso. Esto empieza desde nuestras relaciones personales, de nuestras familias, de nuestras colonias, de nuestras comunidades, sin irnos a lo global, a lo macro. Desde lo micro hay formas de lo falso, información inexacta o engañosa, que muchas veces está diseñada, presentada y promovida para causar intencionalmente daño público o con claros fines de lucro. Entonces no podemos ser ingenuos y desestimar que todo esto de la desinformación, las noticias falsas, pues a alguien se le chispoteó, sino que muchas veces estamos viendo los efectos de una campaña largamente planeada, diseñada, promovida, impulsada, muchas veces por los organismos con los cuales deberíamos de confiar. Muchas veces a los que les brindamos la confianza están planeando y diseñando cómo presentarnos noticias falsas y, por supuesto, cómo causar un daño. Un daño que puede ser en lo privado, pero también puede ser en lo público, puede ser en lo micro, pero también puede ser en lo macro. Y muchas veces, por supuesto, con fines de lucro. Entonces, para contrarrestar la desinformación, es una labor titánica. Por un lado, entran las instituciones, y yo felicito a la Universidad de la Comunicación y a todas las organizaciones públicas y privadas, medios de comunicación y gobiernos que están promoviendo diversas iniciativas. Desde que hemos visto la intromisión de la inteligencia artificial y de todo lo que es los efectos nocivos de su uso, pues se están poniendo cartas en el asunto. Muchas de estas iniciativas incluso se apoyan en la inteligencia artificial, que con el arte de los algoritmos diseñan y desarrollan bots y plataformas cuyo objetivo es luchar contra la toxicidad de la información. Es decir, que como lo dije desde el principio, la IA es una herramienta y su uso depende de nosotros. Por lo tanto, cierro con esta parte: ¿cómo minimizar el impacto de las fake news? ¿Cómo evitar el uso inadecuado de la inteligencia artificial? Primero, y como maestra con 20 años de experiencia docente, fomentar el pensamiento crítico. Y eso es una tarea titánica en México, donde los puntos de rating más altos los tienen programas como La Casa de los Famosos o, pues sí, reality shows que no contribuyen al desarrollo y al fomento y al enriquecimiento del pensamiento crítico, sino todo lo contrario, al embrutecimiento de los sentidos. Entonces, por otro lado, ¿cómo evitar caer en el uso inadecuado de la inteligencia artificial, el impacto de la fake news? Pues que nosotros como padres de familia somos responsables directos de la educación de nuestros hijos. Y muchas veces, ¿qué hacemos los papás? Desde la más tierna infancia les entregamos a los niños una tablet, un celular, y muchas veces la tablet, el celular y todos los contenidos están educando a las nuevas generaciones. Bueno, yo ahí sí quisiera comentarle algo. Yo soy una mamá pro tecnología.
Y yo prácticamente desde que mi hija era un bebé compré un teléfono celular que tenía prácticamente 2 teclas, una con la figura de la mamá y una con la figura del papá, para que la niña mientras estaba en guardería, si tenía una urgencia, pudiese marcarle a la mamá. Y hemos constatado que hay muchísimos niños que fueron realmente rescatados en el sismo pasado para poder tener la oportunidad de salir en una coyuntura muy importante que se dio debajo de los escombros, y gracias a que traían un teléfono celular lograron salir con vida. Creo que hay pros y hay contras, pero si sabemos utilizar, como usted bien dice, la tecnología, pues definitivamente tenemos un camino maravilloso. No obstante, usted menciona algo que me parece muy importante. Dice, es que nosotros tenemos que tener el poder, nosotros tenemos que poder observar. El problema de la inteligencia artificial es que nosotros ya no tenemos el poder. El cuarto poder que teníamos en la comunicación y con el manejo de los contenidos en los medios, donde íbamos de un canal, de una vía, es decir, yo produzco y emito a través de la televisión, por ejemplo, abierta, se perdió. Hoy en día cualquiera puede emitir, puede usar nuestra imagen, puede usar incluso nuestra propia voz, manipularla e incluso generar imágenes con información que nunca sucedió. Y ahí es donde tenemos una encrucijada gigantesca. México es uno de los países más importantes que hoy en día están trabajando en la legislación, en la materia. Yo actualmente voy a trabajar en un foro que se va a desarrollar justamente en septiembre a nivel América Latina para desarrollar este tema de inteligencia artificial y qué vamos a hacer en Europa y en Estados Unidos. Las grandes empresas están trabajando 24 horas con equipos gigantescos en cómo vamos a transformar esta realidad. Le agradecemos muchísimo la participación, maestra. Quisiera, si me lo permite, presentar un material que tenemos en video que me parece muy importante, que habla justamente de este recuento que usted ha hecho sobre cómo la evolución en la comunicación se ha dado, cómo la inteligencia artificial ha ido cambiando con el paso del tiempo y cómo hemos ido preparando nuestra mentalidad. Y eso es lo más grave, que no todos estamos preparados, no todos estamos listos y hay una realidad social que nos está superando. Adelante, nuestra Lupita. No sé si pueden probar el audio. ¿Escuchan bien? ¿Escuchan bien? Y si con la edad destruyeras el miedo, los falsos para difundir bulos. Esto se repite también en... ¿Escuchan bien todos por ahí? ¿Escuchan bien todos por ahí? Adelante. Adelante. Este documental ha sido creado íntegramente por una inteligencia artificial. O quizás no. Explota el Big Bang de la inteligencia artificial generativa. Es el comienzo de la mayor revolución tecnológica de la humanidad y a la vez el mayor peligro existencial de toda nuestra historia. Programas como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion fabrican torrentes interminables de imágenes sintéticas a partir de simples descripciones de texto. Al principio se nota que son artificiales, pero pronto avanzan hasta crear fotos que pueden ser confundidas con la realidad a primera vista. La tecnología pasa a millones de teléfonos de todo el mundo con aplicaciones como Lensa, que recauda millones de dólares al día produciendo fantásticos retratos de sus usuarios. En noviembre, la empresa OpenAI lanza ChatGPT, un algoritmo capaz de escribir textos como un humano. A pesar de sus múltiples errores factuales, más de 100 millones de personas lo utilizan todos los días para crear documentos, desde los deberes del colegio hasta escritos legales usados en procesos judiciales. Muchas empresas planean usarlo para sustituir empleados. En solo 3 meses, la inteligencia artificial generativa ha pasado de los laboratorios de las universidades a las manos de cualquiera con un ordenador o un teléfono. Muy pocos saben que están jugando con la fuerza más poderosa y destructiva jamás creada desde la invención de la bomba atómica. Si podemos parar ahí el video. ¿Se dan cuenta de la importancia de lo que nos están diciendo? Estamos hablando prácticamente de cómo estamos enfrentando una crisis de comunicación tan importante como la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica. Y la gente no se está dando cuenta. Creo que hay una crisis terrible, no solamente de responsabilidad social, sino de conocimiento y, por supuesto, de educación. Y para eso creo que ha llegado el momento. Tenemos que pasar ya también a una nueva etapa. Estamos,
realmente muy emocionados de estar aquí en la Universidad de la Comunicación. Gracias a las autoridades que nos acompañan. Es de verdad un honor para nosotros también, todas las personas que están aquí presentes en la audiencia. Más adelante les vamos a dar también oportunidad de interactuar, porque bueno, hicieron un enorme esfuerzo por venir aquí con la lluvia, con el tráfico. Imagínense la Ciudad de México, que es caótica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y es justamente por eso que quisiéramos hablar ahora con las personas que nos hicieron el enorme favor de acompañarnos, de levantar la mano y decir yo quiero preguntar. Todas aquellas personas que están en Zoom, que quieran interactuar con nosotros, adelante, háganlo por favor a través justamente del chat, pueden empezar a poner sus preguntas. La maestra Lupita nos está haciendo favor de ir checando las preguntas para dar seguimiento posterior a todas ellas, pero estamos hoy con invitados de lujo. Primero tenemos a la doctora Creo Abril. que sería a lo mejor más conveniente que de los temas que pusieron en la mesa los tres primeros, pudiéramos ver un par de minutitos si hay alguna duda, comentario adicional por Zoom o por aquí en lo presencial, para que no se nos juntaran con las tres ponencias. Sí, como gusten. Sí, vale. Entonces, sobre las ponencias que dieron las personas en Zoom, ¿alguien aquí presencialmente tiene alguna opinión que quiera apoyar, algo contrario, como gusten? Vamos a empezar aquí en presencial y Cari, si nos ayudas a ver si en Zoom. Empezamos. ¿Nos puede decir su nombre, por favor? Me llamo Jesús y estamos hablando del mandamiento octavo. Este es un problema serio, ¿eh? O sea, se consideró que mentir era inherente al ser humano. El mandamiento octavo dice, no mentirás. Y sigue insistiendo durante todo este tiempo. Después se crea un personaje que se llama Pinocho. Y se vuelve a insistir nuevamente, si hablas de mentiroso te va a crecer la nariz y muchas cosas más. ¿Cómo vivir con esto? Ese que está enfrente de mí puede ser hace 2000 años, hace 20 días, hace 50 segundos. ¿Cómo luchar contra eso? Y no tenemos otro elemento más que decir, pues yo creo que me estás diciendo la verdad. Y seguimos adelante. Es decir, vamos construyendo, porque poner la inteligencia artificial en manos de los seres humanos, pues es poner cualquier tipo de herramienta. Y no debemos de tener tanto miedo. Al final de cuentas, sí somos mentirosos. O sea, sí somos mentirosos. Yo les dije, me llamo Jesús, pero me llamo José Jesús. Y sin embargo, oye, ¿por qué no dijiste que también te llamas José? Simplemente yo me llamo Jesús. La situación es, tenemos frente a nosotros una realidad que Canclini decía muy simple, ¿no? Es que yo quiero ser muy objetivo, ¿no? Tengo una camarita y voy a ser objetivo. Si yo la pongo para allá, nada más está ahí. Nada más quisiera especificar, está hablando de Néstor García Canclini, que es uno de los más importantes teóricos del mundo de la comunicación para las personas que nos acompañan, porque a lo mejor no son No, nada más, de la misma disciplina. no, nada más era la situación de mencionarlo, Sí. en el sentido de, estamos hablando de la objetividad, es decir, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es la que vamos construyendo, al final de cuentas es consensual, nada más hasta ahí me va. Muchísimas gracias por su participación. Justamente en la historia de las humanidades hablamos desde las visiones de las teorías de la sociología y sabemos que hay el positivismo, ¿no? Con el Augusto Comte, donde justamente nos va a dar una visión crítica sobre la bondad del ser humano. Y estas disyuntivas y preguntas que usted está haciendo pues vienen prácticamente desde la época de Sócrates, cuando estaban utilizando la mayéutica. Lo que ellos hacían era cuestionarse la realidad de la verdad y el discurso en sí. Y desde la perspectiva literaria, el hablar, el generar toda esta clase de discursos, la oratoria, el lenguaje, la expresión, tiene que ver justamente con un ejercicio del instinto. ¿Y quién pone en tela de juicio el instinto? Y ahí es justamente donde usted toma estas decisiones. Son aprendizajes sociales. Y en ese proceso de socialización, pues tenemos diversas perspectivas y en el mundo global, en la época postmoderna, vamos a tener justamente esta amplitud de las diversas formas de pensar. No obstante, cuando tenemos los medios de comunicación y esto se masifica y se transmite en tiempo real, ahí es justamente donde cambia la verdad. ¿Por qué? Porque depende el momento, el lugar, la perspectiva desde donde vi esa nota o ese suceso, puede ser verdad. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en el periódico Reforma, uno de los grandes aprendizajes que me llevé de Lázaro Ríos, que bueno, fue justamente uno de los directivos,
No sé si ser periodista es estar sentado en primera fila, es ser ciudadano de primera fila y tú tienes que decidir qué le vas a contar a las personas. Estoy hablando del año en el que prácticamente se fundó el periódico Reforma. Hoy en día tenemos esta disyuntiva. El problema es justamente lo que decía la maestra. ¿Dónde queda el pensamiento crítico? ¿Hasta qué punto nosotros pensamos y decidimos y tomamos decisiones con una formación en comunicación orientada específicamente a los medios y donde un ciudadano común que no tiene nada de información simplemente sube un video porque se le ocurrió? Ahora imagínense cuando simplemente ponen en la inteligencia artificial algo que piden para que les dé una respuesta. No saben necesariamente, quizá no tienen ni el criterio para generarlo y tenemos un reto gigantesco para la humanidad. ¿Es igual que antes? Yo le preguntaría, ¿sería igual que en la época de los griegos? No lo sabemos. Bueno, nada más recordemos a los sofistas. Un momentito, por favor. Perdón, vamos a pasar el micrófono. Sigue lloviendo en la Ciudad de México. Sí, nada más el problema era de los sofistas. Al final de cuentas, Sócrates se enfrenta a los sofistas y dice, estos engatusan y dicen mentiras. Sí. De repente, si vamos a la época de los propios aztecas, estaba una popularidad del consumidor, y ahí lo podemos ver en las maquetas que hacen el Museo de Entomología, donde estaba el señor verificando que efectivamente el cacao, que era la moneda corriente, fuera de veras, porque al final de cuentas es eso. No estoy defendiendo la mentira, lo único que estoy diciendo es que de pronto los seres humanos así somos y tratamos por todos los medios en consenso, pues vamos a tratar de encontrarnos con la verdad. Sí. Y la verdad, pues al final de cuentas, es lo que nos lleva a seguir adelante. Sabemos que nos pueden traicionar, sabemos que ese que nos está diciendo, oye, pues todo mi afecto, puede tener un puñal en la mano para meternos en la espalda. Digo, para eso tenemos la política de pronto, ¿no? Pues creo que es el terreno más fértil para encontrar este tipo de casos. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Bueno, voy a leer los comentarios de Zoom. De Luisa López dice: en mi opinión, la IA es una herramienta poderosa y cada persona le podrá dar el uso que desee para bien o para mal, pero definitivamente es algo que seguirá avanzando. Efectivamente es lo que hemos llegado a un poco de consenso aquí. Y luego dice Patricia Quesada: comentar que las primeras en difundir noticias falsas y hasta crear montajes a nivel masivo son las dos televisoras, Televisa y TV Azteca. Esto no ha sido sancionado y si el gobierno lo hiciera, lo acusarían de censura. Entonces, ¿a quién le toca resolver? Deja aquí la pregunta. Bueno, ahí yo creo que es importante responder. Sí hay organismos que se supone que tienen una labor específicamente en los medios de comunicación. Me refiero a la Secretaría de Gobernación junto con la SEP, son quienes tienen la potestad para poder generar, en caso dado, un dictamen sobre un contenido que ha sido emitido. El problema no es que lo emitan, la resolución, sino que tengan personal capacitado para hacerlo, en temas de comunicación específicamente, y por otra parte, el tipo de multas. O sea, yo me preguntaría si le importará mucho a alguna de estas televisoras, o cualquiera, pagar 10,000 pesos, que es el monto que tiene estipulado para la multa aproximadamente. Entonces, bueno, pues creo que ahí tiene que ver mucho con los usos y costumbres, con las tradiciones, con los procesos, por supuesto, de claridad y transparencia. Y bueno, pues hay mucho por decir, seguramente en otra sesión podríamos hablar sobre ello. Sí, sin duda, pues ya hay varios marcos regulatorios, no sé si alguno de los panelistas o la gente del público Zoom vaya a comentar, pero ya hay varios marcos en Europa, por ejemplo, para inteligencia artificial. En la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías tenemos una materia especial de legislación en medios de comunicación. Y justamente se toca eso. Nuestra profesora es experta, una de las expertas en Latinoamérica, en el campo. Y bueno, pues sí, como dice Adriana, sí hay instancias, hay regulaciones. En Latinoamérica no tanto, en México no tanto, pero sí, ¿vale? Si te parece, Adriana, vamos a ver si hay una pregunta más aquí presencial. Recuerden que el debate lo hacen ustedes. Y bueno, todos y todas estamos aquí hablando de nuestra área de expertise. Entonces, eso es lo rico de este debate, ¿vale? ¿Alguien quisiera comentar algo antes de pasar a la segunda parte de panelistas? Buenas noches. Buenas noches. Soy Francisco Colín, soy estudiante de la maestría. Yo me quedo con la ponencia de la
nuestra leída. Creo que hoy en día tenemos un gran desafío, no solamente como comunicólogos, como periodistas o como personas que trabajamos en medios de comunicación, ante la producción de noticias falsas. Creo que tenemos un desafío hacia la sociedad en cuanto a evitar en la medida de lo posible esta producción masificada de desinformación. Yo me voy a remontar a 2017, justamente en el sismo de septiembre de aquel año. Perdón. Hubo una producción masificada de noticias falsas, de personas que a través de WhatsApp emitían cadenas de información, muchas veces muy trágicas, muy catastróficas, y la gente se las creía, ¿no? De decir, va a haber un sismo, un megaterremoto para tal fecha, y la gente empezaba a preparar víveres, empezaba a preparar la manera en la que se iban a proteger. Después vino una pandemia inédita en México, donde también hubo una producción masificada de noticias falsas. Se me viene a la mente, ¿no? Y suena cómico pensar que una red de telecomunicaciones como la red 5G era la que emanaba el virus o la que transmitía el virus, ¿no? A través de las redes sociales se vino esta cantidad de información referente a esta forma de transmitir el virus, ¿no? La Organización Mundial de la Salud en ese entonces emitió un manual de cómo distinguir la información falsa de la real para transmitirla a través de los medios de comunicación, pero sigo creyendo que estamos muy cortos todavía en enseñar a la sociedad cómo manejar la información y cómo ser vigilantes de lo que se está produciendo realmente en los medios de comunicación, pero no nada más en los medios de comunicación, insisto, también en las redes sociodigitales, ¿no? El desafío ahí viene también, y el desafío es enorme. ¿Cómo luchar contra la desinformación, la producción de noticias falsas en las redes sociodigitales, ¿no? Y no nada más es en eventos como pandemia, como los terremotos o desastres naturales, sino también lo hemos visto en los contextos electorales, ¿no? En este pasado proceso electoral aquí en México también estuvo repleto de desinformación, de noticias falsas referentes a cada uno de los candidatos. Aquí no voy a mencionar ninguno para no entrar en esta polémica, pero creo que tenemos un desafío enorme, ¿no? Y este desafío es en conjunto, junto con los organismos que bien lo mencionan, que nos ayudan un tanto a vigilar que no se produzcan esos contenidos, ¿no? Pero tenemos un desafío, insisto, frente a las audiencias de lo que nosotros, como responsables de la información que emitimos, tenemos mucho que trabajar. Yo creo que más que una pregunta es una serie de cuestionamientos que creo que no tenemos las respuestas necesariamente. Habría que hacer un consenso, trabajar con los organismos, ¿no? Con la CONAC, con el CONEC, con ALAIC, con toda esta serie de investigadores de la comunicación, los grandes expertos, para tratar de encontrar, y te digo porque yo tuve participación directamente en uno de los reglamentos, ¿no? Para el tema justamente de las fake news. Y cuando tenemos que tomar esas decisiones, pues no es fácil. ¿Cómo decido qué tiene que la gente que ver? ¿Con qué criterio? Nosotros mismos, como supuestos expertos del mundo de la comunicación, pues nos cuestionamos si somos tan expertos, porque la realidad social a veces nos supera, y es justamente donde viene pues toda esta discrepancia. Y simplemente quisiera recapitular, sí hay un hecho muy importante, hablando justamente del sismo del 2017, pues muchas vidas se salvaron. Yo tuve un caso de un amigo específicamente que estaba en la lista y de pronto escribió por las redes sociales y puso, por favor ayúdenme. Y bueno, yo tengo muchos estudiantes dentro de mis redes sociales y dije, este hombre sí de verdad necesita apoyo. Y gracias a eso se salvaron pues muchas vidas, porque movimos a los medios de comunicación para que fueran a llevar las cámaras, a ver ese lugar específicamente, y sacaron muchas personas gracias a eso. Entonces sí también tienen un gran poder de convocatoria. El dilema existencial viene, como bien ustedes mencionaban aquí en la sala, es cómo vamos a utilizarlos, cómo vamos realmente a cuestionar y con qué criterio vamos a tomar las decisiones. Y a veces son segundos. Ha habido candidatos presidenciales
donde al momento de tuitear tienen un pequeño error y eso les puede costar la carrera, ¿no? Y hablo particularmente de una candidata presidencial mexicana de un partido conservador que tuvo ese tipo de situaciones, de poner Zacatecas con ese en lugar de con Z, que bueno, pues creo que es crítico, ¿no? Y ese tipo de situaciones pueden costarle el trabajo a alguien. Obviamente no fue ella la que hizo este error, pero tenía un representante a su nombre ejecutando el community manager para esa labor y le costó la presidencia. Entonces creo que es muy importante también reflexionar también en estos pseudoexpertos, hasta dónde realmente tienen la formación y con qué criterios los contratan. Yo te puedo decir que me ha tocado ver enorme cantidad de vacantes donde les piden hasta las perlas de la Virgen para que cumplan y digo, me encanta que seas uno de nuestros estudiantes justamente aquí en la sala, porque eso denota una participación directa de cómo vamos a resolver estos cuestionamientos juntos. Si me preguntas, ¿tengo una respuesta? No, no la tengo necesariamente. Para eso estamos justamente discutiendo estos temas, ¿no? Justamente Josué Vargas en Zoom dice, el desafío para presentar la verdad legítima se complica aún más. ¡Qué miedo! Arturo Hurtado dice, ¿cuáles son los retos de los periodistas frente a la posverdad? Arturo, ¿te parece si guardamos tu preguntita porque va a la segunda ronda de panelistas? Y ahorita regresamos contigo a contestar eso, o tú mismo puedes tomar este micrófono en Zoom y contarnos, ¿vale? Sí, bueno, creo que es un buen momento para despertar a aquellas personas que quieran prender su cámara, pues adelante. Las personas que quieran participar con nosotros tienen todo este mecanismo digital para hablar con nosotros, pero tenemos algunos invitados aquí esperando, la verdad, también en la sala, que están ansiosos de participar. Y hoy quisiera cederle la palabra a la doctora Abril Castillo Sanchún, quien es presidenta del colectivo Identidades Indígenas. ¿Qué tal, Especialista en Derecho Indígena, tema que por supuesto me encanta, porque tienen mucho que decir. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenas noches a todos. Quiero... ¿Se escucha bien ahí? Nosotros sí, pero para que se escuche más. Ahí estamos. Ahí está perfecto. ¿Escucha? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, aquí yo quiero sacarlos un poquito del mundo en el que estamos viviendo. Todos nosotros vivimos en la ciudad, todos nosotros estamos urbanizados, conocemos, y es muy natural el hecho de que nosotros tengamos un celular, una tableta, una computadora. Eso es algo que nosotros vemos todos los días. Cuando me invitaron a esta ponencia decidí hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuál era ese ejercicio? Ese ejercicio era precisamente pedirle a la inteligencia artificial que me dijera qué pasaba con los pueblos indígenas o cómo llegaba la inteligencia artificial a los pueblos indígenas. Lo que la inteligencia artificial me contestó fue algo muy simpático porque pareciera, como bien dicen, que es algo humano. Me voy a permitir leerles un pequeño párrafo nada más para que escuchen cómo con una frase tan simple como decirle a la inteligencia artificial, dime cómo afectas a los pueblos indígenas, me contestó. Y me dijo, imaginen por un momento estar desconectados del mundo, sin acceso a la información, a la educación en línea o a las oportunidades que la tecnología nos ofrece. Esta es la realidad que enfrentan muchos pueblos indígenas en nuestro país, que aún no tienen acceso a Internet o a dispositivos tecnológicos. La brecha digital es una barrera que los deja rezagados, impidiéndoles beneficiarse de los avances de la IA y limitando su desarrollo y crecimiento. Esto es lo que me dijo la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿esto es real? ¿Realmente los beneficia o realmente los afecta? ¿Por qué? Porque esta es otra realidad. Porque estamos hablando de pueblos indígenas, en donde en teoría el IFT, por ejemplo, nos dice que el 71% de los pueblos indígenas tiene acceso a un medio digital. Eso no es cierto. No es lo mismo un pueblo indígena que vive en una urbe como la Ciudad de México, porque aquí tenemos pueblos indígenas en las urbes y en la zona metropolitana,
a un pueblo indígena que vive en la sierra de Oaxaca, o que vive en una montaña en donde no tiene comunicación. Sí es cierto, los pueblos indígenas por sí mismos han logrado el establecer algunos puntos donde hay torres de celular, para ser específicos, 2 puntos en Oaxaca y 1 en Puebla. Pero las grandes compañías ahí no entran. ¿Por qué? Porque no hay beneficio económico. Para ellos no es redituable el entrar a una comunidad indígena. Y entonces aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo les llegan las noticias? ¿Qué es para ellos la inteligencia artificial? ¿Qué son para ellos las redes sociales? ¿Qué son para ellos las fake news? Incluso, ¿conocen el término fake news? ¿De qué se trata entonces la comunicación? La comunicación se trata para ellos y para todos nosotros, me parece, de 3 cosas básicas: manipulación, poder y verdad. Creo que históricamente la comunicación ha sido manipulada, la comunicación ha sido utilizada para el poder y la comunicación ha manipulado la verdad a modo. Cada día de nuestra vida una verdad se modifica, cada día de nuestra vida una verdad está siendo manipulada por inteligencia artificial o no. ¿Cuál es el riesgo tal vez para mí de la inteligencia artificial? El riesgo de la inteligencia artificial es que te vuelve perezoso. Los humanos están dejando de pensar. ¿Para qué pensar si tengo un celular al cual le doy una orden y me da mi tarea? Me hace una tesis, me saca una foto, me hace un video. ¿Para qué ser creativo? ¿Para qué innovar? Creo que ese es uno de los mayores riesgos que no estamos viendo. No estamos viendo que estamos dejando de pensar. Estamos siendo desplazados por alguien a quien nosotros, en teoría, controlamos. Y más allá de controlar, entrenamos. Porque ¿quién pasa horas y horas y horas entrenando una inteligencia artificial para que pueda lograr hacer una noticia falsa? Un humano, pero solamente tiene que entrenarlo una vez, después lo hará solo. Y entonces aquí es donde entramos a otro nivel que es justamente el de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas que no tienen ese acceso y que realmente sus verdades se ven desde otro punto, no desde un punto de vista occidental, sino desde un punto de vista indígena, donde sus mayores referentes son el párroco, el maestro, las autoridades comunitarias que han luchado toda su vida por obtener ese puesto, por ejemplo, y de repente viene la brecha generacional. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos con una migración en donde es necesaria, ¿por qué? Porque hay que vivir. Pero los jóvenes salen de sus comunidades y regresan con una tableta, con un celular y con unas redes sociales, y entonces conocen el Facebook, porque la verdad es que lo que se conoce en los pueblos indígenas en su mayoría es el Facebook. Y regresan con una noticia que no saben si es real o no, pero para ellos es real. Y lo peor que le puede pasar a esa comunidad, ¿qué es? Que la retome la radio comunitaria, porque entonces eso se va a volver una verdad absoluta. Y entonces esa verdad absoluta puede ser utilizada nuevamente para manipular, para obtener o para modificar una verdad. En la pandemia que acabamos de vivir hace poco, los pueblos indígenas fueron muy golpeados con esto. ¿Por qué? Porque básicamente cualquier cosa como la que me mencionaban de que por el celular se iba a transmitir el COVID, bueno, sí, eso, decían eso, se creía, ¿no? Y no es por ignorancia, es porque no hay este roce tan cercano con la tecnología que nosotros tenemos. No existe todavía este pensamiento crítico que se genera en las universidades, que se genera en los posgrados, que se genera con la educación. Hay muchos lugares en donde la educación, como nosotros la vemos, no llega. Es una educación distinta y no quiere decir que sea menos válida, sino que es necesaria porque es otra realidad la que estamos viviendo. Sí, justamente creo que ahí los actores son precisamente distintos.
hay comunidades indígenas donde efectivamente no podemos permear, es decir, no hay un interés por sus usos y costumbres y son altamente respetados. No obstante, vivimos en un país y el país tiene un marco legal y el marco legal sí defiende que ellos puedan ser incluidos en estos procesos. Ahí sí, efectivamente, hay muchísimas universidades que tienen programas justamente de responsabilidad social para insertar a veces estudiantes, a veces a responsables de comunicación que puedan ir a estas comunidades a generar un proceso de alfabetización digital. Y quisiera aquí recalcar, hay figuras muy importantes en México, como es el caso de Aleida Calleja, de Gabriel Sosa Plata, que son grandes personalidades del mundo de la comunicación que han hecho un esfuerzo gigantesco por ir a esas comunidades. Aleida simplemente ha llevado ante la ONU pues todo este tipo de casos y hay justamente por parte de la UNESCO programas específicos para salvaguardar las identidades de los grupos indígenas. Yo soy Premio Nacional de la Mujer justamente por mujeres y parte de la Academia Nacional de Historia y Geografía por parte de la UNAM y sí tenemos pues un interés muy particular porque en este devenir de los siglos esos grupos sean incluidos. Hace rato hablaban justamente del Museo de Antropología, también ellos tienen programas muy importantes de inserción en el mundo digital para que estos grupos vulnerables puedan no ser excluidos. Y esto nos lleva pues al tema de la discriminación. Por cuestiones de tiempo tenemos que pasar a la siguiente panelista. A 30 segundos. Ese es creo que uno de los conflictos más grandes que existen. Uno de los conflictos más grandes que existen en el mundo indígena es que los occidentales queremos occidentalizar a los indígenas. Entonces, la visión de una Aleida Callejas, la visión de un Gabriel Sosa Plata es una visión occidental. Cuando los indígenas realmente puedan abrir su voz y puedan decir lo que ellos necesitan desde su cosmogonía y sean escuchados y sean vistos como ellos lo necesitan, entonces podrán ingresar en este mundo digital. Mientras nosotros querramos seguirlos colonizando, vamos a tener justamente este conflicto en el cual no van a poder avanzar porque sus necesidades son diametralmente opuestas a las de nosotros que somos mestizos y occidentales. Y creo que pasa lo mismo en los casos de discapacidad, o sea, justamente hay muchos organismos, muchas caras, muchos liderazgos donde de pronto alguien da la cara por ellos y no lo están viviendo. Pero dentro de este proceso justamente de industrias culturales desde la época de los estudios de la globalización se buscaba precisamente este proceso de inclusión. El problema viene ahora con este acondicionamiento de la inteligencia artificial donde no necesariamente son vistos ni tomados en cuenta, ¿no? Y creo que esto es lo rico en estas discusiones, de estos debates que nos proponen. Muchísimas gracias por la participación, coincido con su punto. No obstante, bueno, he tenido la oportunidad de participar con Aleida y con Gabriel dentro de algunos debates también, dentro de la escuela de Carlos Septién, que también me parece una gran escuela, y justamente, pues bueno, todo esto ha sido llevado a la mesa del Senado, a la Cámara de Diputados, se ha debatido y por supuesto que hay mucho por hacer, lo mismo que el tema de equidad de género. Por eso quiero platicar hoy con uno de los grandes panelistas que también nos acompañan. Para mí es un gusto, una emoción indescriptible tener con nosotros al maestro Cristo Galeana. Bueno, Cristo es licenciado en Ciencias de la Comunicación, especializado en periodismo, medios audiovisuales, y les doy un tip personal, además es un gran músico. Adelante, maestro Cristo, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos, y le falta decir que fui su alumno. Y un gran amigo, querido, admirado. Y me siento muy honrado de estar en esta mesa de debate con todos, pero principalmente con usted, que usted sabe que le tengo un cariño muy especial. Gracias. Y bueno, después de este pequeño momento personal, mentira es inherente, nos decía Jesús aquí en el público, del ser humano. En 1938, Orson Welles realiza lo que yo considero la primera fake news viral del mundo, la guerra de los mundos. Y la gente entra en pánico, la gente se quería aventar por las ventanas, la gente corría a abrazar a su familia porque los extraterrestres estaban llegando. Y el único motivo, el entretenimiento, generar rating. Era un programa de radio. En 2012, 74 años después, sin aviso previo, surge un portal desnoticioso, permítanme el término, en México, llamado El Deforma. Enrique Peña Nieto acaba de tomar la presidencia de la República y El Deforma se le ocurrió poner una fake news diciendo se robó la presidencia. Y entonces todo el mundo empieza a compartirlo en sus redes sociales, principalmente Facebook, y la que antes se llamaba Twitter, ahora se llama X, y empiezan a compartirlo, hasta que a alguien se le prendió el foco y dijo, oigan, la página se llama Deforma, no es el Reforma.
Y entonces entendimos que era una fake news. Y fue una página, y sigue siendo una página, dedicada a compartir fake news con el fin de entretener. El término fake news es relativamente nuevo, sin embargo ha estado en nuestro sistema desde hace muchos años. Pensemos en el chupacabras, por ejemplo. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, un ente muy cercano a lo que hoy conocemos como el movimiento Morena, o el partido Morena, nos confesó off the record a unos periodistas: nosotros tenemos más de 300 páginas de Facebook en nuestro control que desinforman, que inventan noticias. Desde muy pequeñas, nada más tergiversando 2 o 3 palabras, hasta graves. El único fin, polarizar. ChatGPT surge en noviembre del 2022, es decir, es un bebé que no tiene ni 2 años. Pero nosotros estábamos saliendo de la pandemia, estábamos viendo cómo rehacer nuestra vida, y llega la inteligencia artificial, igual que las redes sociales, a cambiarlo todo y también a quedarse con nosotros. Estamos en la época de la inmediatez. Ya lo decían los compañeros ponentes. Aquí en el celular yo tengo todo. Todo lo tengo aquí. Y estoy en la época de mayor desinformación. Parecería paradójico, pero es que me da tanta flojera y tanta pereza buscar y verificar mis fuentes. Porque somos expertos en todo sin saber absolutamente nada. Los sofistas regresaron, compañero. Los sofistas no se quedaron en la antigua Grecia. Ya están aquí otra vez. Todos sabemos. Todo opinamos. Somos expertos en la Casa de los Famosos, pero también en elecciones presidenciales de Estados Unidos. Fuimos expertos en las elecciones aquí en México y también somos expertos en las crisis económicas. Somos expertos en el coronavirus y en que la vacuna nos va a inyectar un chip 5G que nos quita completamente las emociones y nos vuelve robots, sin pensamiento. Los medios de comunicación son presa de esto también. Los medios de comunicación están priorizando la rapidez y la cantidad encima de la calidad de su contenido. Métanse a cualquier portal noticioso de cualquier periódico y está hecho con unas patas. Y ustedes disculpen el término. ¿Sí? Ya no hay capacitación, ya no se molestan por las 5 preguntas, no. Y es más, hace 2 meses, todos los medios de comunicación mataron a Noam Chomsky. Todos. Y de repente alguien en el entorno familiar de Chomsky dijo: oigan, él está vivo. Sí, ya tiene 95 años. Ya lo reclaman a la tierra, pero aquí está con nosotros. Bueno, el pobre Chabelo le fue peor. ¿Cuántas veces no me lo mataron? Exactamente. Traía yo aquí algunas imágenes de apoyo que precisamente la maestra está ayudando a compartir. ¿Vieron esta? Esta del Papa con una chamarra Balenciaga, una chamarra blanca. Perdón lo que voy a decir, no quiero sonar grosero, pero el Papa Francisco está en un momento de su vida donde no se puede casi levantar de la silla. ¿Saben? Y de repente sale bien campante con esta chamarra que parece armadura de los caballeros del zodiaco y todo el mundo la empieza a compartir porque empezaron a decir: la chamarra carísima y los pobres muriendo de hambre, aquí están tus limosnas. Balenciaga pactó con el diablo, es el anticristo. Y de repente esta gente que se hace pasar por intelectual o porque es muy informada en estas redes sociales la empiezan a compartir también, hasta que alguien les dice: oigan, es inteligencia artificial, es una imagen falsa. Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Y de repente empezamos a compartir que a Donald Trump se lo está llevando la policía. Que Donald Trump se lo van a llevar a la cárcel. Y empezamos, porque somos expertos en política internacional: no voten por Trump, voten por Kamala. Porque ahí está Trump, es un delincuente, se lo está llevando a la policía y aunque lo dejen libre mañana. Y si lo vemos así grandota la imagen, pues sí se alcanza a notar un poco que es inteligencia artificial, ¿no? Pero si lo vemos en el celular, muy pocos nos vamos a dar a la tarea de verificar, de hacerle zoom a la imagen, de ver que efectivamente es una fake news. No me quiero llevar mucho tiempo, quiero concluir. Control o descontrol de la información y de las masas. ¿Para qué está pasando todo esto? ¿Las fake news van a quedarse? Sí. Lo decían mis compañeros ponentes, porque las fake news van a estar y van a seguir estando. La IA también. ¿Para qué? Para polarizar, para entretener, para desinformar por el simple hecho de mantener ignorante a un pueblo que se caracteriza por ser ignorante, para manipular. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar? El video que nos compartieron a través de WhatsApp nos hablaba de una distopía, pues un poco extrema, ¿no? Pero no por eso no probable. Nos hablaba de un exterminio. ¿Podría llegar la IA al exterminio de la raza humana? No lo sé.
¿Qué haremos entonces? Educación. Me encanta el término, lo hemos mencionado aquí varias personas. Pero ¿educación hacia dónde? Es muy difícil hablar de educación sobre la IA si lleva, repito, menos de 2 años que ChatGPT entró a nuestras vidas. No le tengamos miedo, descarguemos la herramienta, pregúntenle. Hay quien ya se hizo mejor amigo de ChatGPT, ¿sí? Cuando a mí, mis alumnos, llevo 14 años dando clases, y cuando mis alumnos me empezaron a traer ensayos de ChatGPT, yo entré en crisis. Y dije, ¿qué hago? Y lo único que se me ocurrió fue, a partir de mañana todas las tareas son hechas a mano. Si lo van a echar de ChatGPT, por lo menos lo van a transcribir. Y entonces ahí fue cuando tú dije, tengo que perderle el miedo a esto, descargué ChatGPT, le dije, escríbeme un ensayo. Caramba, yo les daba 1 semana a mis alumnos. ChatGPT me lo hizo en 1 minuto. Y con todo lo que yo le pedí. Exactamente. No hay que tenerle miedo, hay que tenerle precaución. Pero ¿cómo vamos a incorporar esto a nuestra vida diaria? Porque lo tenemos que incorporar. ¿Cómo vamos a aprender a usarlo? Hay que reaccionar rápido, porque con las redes sociales nos tardamos muchos años, sobre todo en México. Nos tardamos muchos años en estudiarlas, nos tardamos muchos años en entenderlo. Yo nada más cierro, para los que somos estudiosos de la comunicación, si Marshall McLuhan reviviera, se suicida. Bueno, y Dalí también, porque cuando él hablaba justamente de la persistencia y la memoria, exacto, y después la desintegración de la persistencia y la memoria, con justamente estas 2 obras de arte, él marcaba esa deconstrucción de la realidad social. ¿Y qué iban a hacer? Imagínense, han pasado cerca de 70 años de la creación de estas obras y estamos en el mismo problema, ¿no? Con un grado máximo de complejidad. Como pueden ver, el alumno superior al maestro, imagínense lo que es tener a esta clase de alumnos en los posgrados de la Universidad de la Comunicación y en otras universidades de México. Es de verdad un reto para todos nosotros como maestros estar en este tipo de procesos educativos. Pero bueno, gracias Cristo por tu intervención, gracias. Me encanta como siempre, y ahora nos toca compartir escenario con la maestra Matilde Lara Corona. Adelante, bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, justamente en relación a todo esto que hablábamos de la inteligencia artificial y los videos, los audios, o sea, incluso, bueno, yo soy especialista en derecho inmobiliario, en bienes raíces, y tiene mucho que ver ahora, o sea, las pruebas que tú mostrabas antes, por ejemplo, un juicio, prescripción positiva, usucapión o herencias, con audios o con videos, y ahora ya se están dudando de eso, ¿no? Entonces, retomando un poco el tema de los videos que pudieran, como solo con tu foto, empezar a hacer como inteligencia artificial, traigo aquí un video de 15 segundos que quiero que reproducir. Bienvenidos, hoy exploraremos los pros y contras de la IA en bienes raíces. Piensa en una noticia que dice, las propiedades en Tecamac están subiendo como la espuma. Si es falso y muchos lo creen, la gente empieza a comprar allí y ¡pum!, se crea una burbuja inmobiliaria. Combinar la IA con un buen juicio humano nos permitirá tomar mejores decisiones y evitar caer en las trampas de las fake news. Y por ejemplo, este video, o sea, realmente solo le puse la foto que me muestra, y justo ya con la inteligencia artificial le pones como lo que quieres que diga, y obviamente yo no soy esa persona, o sea, movió la boca, los ojos, no sé qué. Y entonces lo hizo, ¿no? Entonces lo que comentaba el compañero de Trump y del Papa y así, entonces es tan peligroso. Y ahora algo que creo que es rescatable de todo lo que hemos estado hablando es el tema del marketing digital o de los influencers, porque ya rebasó las televisoras, ¿no? Y esto, y ahorita ya Netflix ya es otra plataforma y demás. Pero una noticia, una mentira bien contada se hace realidad, ¿no? Entonces, si un influencer, ¿no? Por ejemplo, o sea, los viajes hablan por el mundo, ¿no? Dice algo, y algo de, no sé, de Londres, que lo siguen millones de personas, pues entonces incluso va a tener unas repercusiones impresionantes en ese sentido, ¿no? Y lo que yo también creo es que sí, la inteligencia artificial está revolucionando, pero incluso Elon Musk decía que ya tendríamos nosotros que parar a la inteligencia artificial, y era como el que estaba viendo Tesla, ¿no? Entonces considero que es muy importante. Y hablando un poco de Europa y de las legislaciones, estuve hace un par de meses en la Universidad de la Complutense de Madrid, y ellos hablaban de ChatGPT, pero que es muy peligroso porque todo lo que tú le metes, o sea, todos los famosos programas de esto quiero que me digas, ¿no? Y entonces le empieza a meter, no sé, cuentas bancarias, le empieza a meter cosas, entonces ya es parte de ellos, ¿no? Y entonces pues ya tienen muchísima información que tú se la diste, es como...
hablábamos de la mayéutica de Sócrates, que me encanta, ¿no? El arte de hacer preguntas. Mucha gente dice, ¿por qué tantas preguntas? Pues porque me gusta conocer, como ver esto, y justo la inteligencia artificial está como por medio de prompts, ¿no? Entonces, si yo le doy un buen prompt de necesito esto y esto y esto, como decía el compañero, de que el ensayo quiero que venga con una introducción, con un toque poético, que le hagas esto y esto y esto, lo hace tal cual, ¿no? Incluso como una inteligencia humana muy similar. Entonces yo considero que sí es algo muy complicado, y en temas de bienes raíces hablaba de este tema de la burbuja inmobiliaria, que en ocasiones pues se fue en España y aquí en México, que si tú dices así como influencer, ¿no? Que empiezas a generar contenido y demás, y la gente ya se volvió un referente, o incluso en temas, no sé, ya grandes, ¿no? De Infonavit, de la reforma judicial ahorita, o cosas así, de por ejemplo ahorita, ¿no? Mucho de que el presidente dice que va a hacer 1 millón de casas, la nueva presidenta, y entonces ya mucha gente dice, ay, pues entonces ya voy a rentar y comprar y así, y pues lo vas diciendo como transversado. Creo que es muy peligroso, pero también por otro lado es una herramienta muy útil que nos va a poder servir para, pues sí, ver, identificar, por decir, como si lo ves ahí, lo vas viendo de una forma pues muy, o sea, muy objetiva, pero si tú no estás informado, no tienes educación y así, pues vas a creer todo lo que te digan, y no solamente la casa de los famosos, sino ahorita en redes sociales ya todo es pues muy complicado, porque ya no sabes qué es verdad y qué no, y en este ejemplo del video lo ponía, y tengo ahí otro videito rápido que quiero que me ayuden, que justamente es un tema de inteligencia artificial. Decían muchas personas que tienen miedo a la inteligencia artificial porque se van a quedar sin trabajo, y dicen un poco que no, más bien se van a quedar sin trabajo las personas que no sepan utilizar la inteligencia artificial, porque antes ya era la comunicación de una forma distinta, y ahora lo que estamos haciendo, que pues ya están en Zoom, algunas personas pueden participar, y eso ya antes, pues hace 30, 40 años no se veía, ¿no? Entonces creo que sí podemos tener estas herramientas importantes de inteligencia artificial, ver el tema de los beneficios, pero sí ver todo lo que puede impactar, pero también todos los beneficios que puede llegar a tener el tema de ChatGPT, de Copilot, de DALL-E, ¿no? De muchas inteligencias artificiales que ya pueden hacer cosas que te dan como una prueba gratis y ya lo demás, ¿no? Entonces, esta última que quiero presentarlo. Damos un momentito, es que tenemos que reiniciar. Sí, aquí creo que es bien importante justo lo que usted está mencionando, de separar lo que son las fake news de la inteligencia artificial. Y creo que ese sería un punto importante. Otro punto que me parece clave es el tema de los ecosistemas de comunicación. O sea, si entendemos la ecología de los medios, cada sistema de socialización va a tener características distintas. ¿Vamos con el video? Sí. ¿Cómo vamos? Gracias. Sí, gracias. Sí. ¿Cuánto tiempo inviertes todos los días dentro de grupos de WhatsApp inmobiliarios, ya sea requiriendo o ofreciendo propiedades? ¿Cuántas veces tienes que regresar a esos grupos a leer todos los mensajes anteriores a ver si hay alguna propiedad? Lo que pasa es que no soluciona nada que le pongas el micrófono. Estamos teniendo unas pequeñas fallas técnicas aquí, por lo tanto vamos a dar paso a la última intervención. Creo que hemos llegado a un punto clave. Dame un momentito. ¿No es porque le subas a tu computadora? Ah, ya parece que subiendo a la computadora. Solucionando. ¿Cuánto tiempo inviertes todos los días dentro de grupos de WhatsApp inmobiliarios? Es que no es eso, no está conectada a su computadora. ¿Cuántas veces tienes que regresar a esos grupos? Por audio. Sí, a leer todos los mensajes anteriores a ver si hay alguna propiedad. Bueno, si quieren nada más les explico rapidísimo el video. O sea, trata de que este chatbot es una inteligencia artificial que te contesta como en tiempo real 24/7, porque normalmente los asesores inmobiliarios justo contestan las propiedades y demás, entonces te agenda la cita, te la hace, te manda la ficha, te da muchas cosas, ¿no? Y entonces eso es como sustituir un poco a un humano, pero finalmente lo hizo una persona, y eso puede facilitar y hacer como el trabajo muchísimo más rápido, ¿no? Con obviamente tecnología de la información y cosas. Entonces considero, ya para concluir, que la inteligencia artificial la podemos usar de una forma muy complicada, que también en nuestro país fue que clonaron la voz, porque hay una parte de la inteligencia artificial que literal yo, o sea, ahorita en ese video no puse mi voz por seguridad, pero puedes clonar tu voz, y tan literal que hubo un secuestro de una persona, y entonces como clonaron la voz de la persona, pues sí pensaban que era el hijo, y bueno, después se secuestraron, pero mataron. Entonces, pero sí fue un tema de clonación, ¿no? Y entonces fue de inteligencia artificial, que entonces es como justamente pues algo que ya es, que te rebasa, ¿no? Entonces considero que eso es algo
negativo, que también, pues como todos, ¿no? Los secuestradores tienen que tener muchísima inteligencia y estas cosas, pero ya están ocupando parte de la humana, la artificial. Entonces, creo que es buena, pero hay que asumirla con mucha responsabilidad. Sí, claro, creo que justamente ese es el tema, ¿no? De legislar, de poder observar, cosa que la verdad actualmente hay grupos parlamentarios que están trabajando en eso, hay específicamente senadores que tienen ese tema. De hecho, la semana pasada hubo en la plaza del Senado, pues justamente este tipo de temas, ¿no? Que se pusieron a la mesa, y creo que en ese sentido estamos trabajando. México es un punto de lanza que está apoyando este tipo de dinámicas, y me parece que pues el acoso, el bullying, como usted menciona bien, pues el tema de la violencia social es un tema candente. Pero también hay usos importantes. Yo tuve la oportunidad de estar en la Feria de España, justamente en Fitur, y se está utilizando, por ejemplo, para el manejo de los idiomas. Yo puedo grabar algo y automáticamente se maneja también la voz y me traducen simultáneo hasta a 80 idiomas, y eso tiene un alcance fenomenal. Creo que justamente de eso se trataba. Estamos ya sobre tiempo. Agradecemos muchísimo a todos los ponentes, a todos los panelistas, a los invitados especiales que tenemos aquí, por supuesto a las autoridades de la Universidad de la Comunicación. Ana, pero creo que podemos hacer una rondita de un par de preguntas para que pudiéramos debatir sobre lo que acabas de decir. O sea, que un par de preguntas nada más. No sé si aquí en presencial quisieran comentar algo sobre lo que dijeron nuestros panelistas. Y si no en Zoom, ¿hay alguien ahí en Zoom que quiera comentar sobre lo que dijeron? O algo aparte. Tenemos aquí diferentes expertos, expertas en diferentes campos. Tenemos de tecnología, tenemos de política. Hay algunos que no conozco bien, pero nos pueden decir de qué son. ¿De qué área son? Yo vengo de Giro Médico. ¿Alguien quiere comentar aquí en sala? Sí. Muchas gracias por... Bienvenido. No, ya, hasta ahí. Bueno, pues muchas gracias antes que nada. Yo fui invitado por la maestra Matilde, que la conozco hace tiempo. Y realmente me sorprende mucho y me agrada mucho que estén abarcando temas diferentes. La maestra también que habló temas de cuestiones indígenas, el maestro que hasta una voz muy interesante y un conocimiento muy importante, la verdad. Y pues bueno, qué bueno que estén tratando temas de inteligencia artificial. Nosotros en cuestión médico, nosotros nos dedicamos a dar servicios a hospitales públicos y privados de procedimientos de neurocirugía, este tipo de cirugías, y también se está incorporando mucho la tecnología a la parte médica. Entonces, realmente concuerdo con muchos de ustedes acerca de que tiene ventajas la inteligencia artificial, que debemos de aprender a utilizarla así, que también no llega a todos, son realidades diferentes. Nuestro país es muy diverso, tenemos de la alta tecnología hasta lugares donde ni siquiera conocen un televisor. Entonces, realmente es importante que se legisle, porque es un gran riesgo si no se legisla. Ojalá que vayamos al ritmo de la tecnología, que es bien complicado. Realmente la legislación es como un elefante, y lo que es la tecnología es como un guepardo, no se comparan en cuestión de velocidad. Entonces, pues bueno, muy agradecido de estar acá y aprendiendo mucho. Muchísimas gracias. Y efectivamente la tecnología nos rebasa, y mientras están los legisladores discutiendo, la tecnología ya lleva años luz de distancia, y eso es la importancia de abordar esto de manera expedita, de tener realmente este tipo de proyectos, de generar, pues, por supuesto, alianzas y trabajar estratégicamente. La planeación estratégica, en síntesis, es eso, es planear, darte el tiempo de revisar cuáles son los objetivos, cuáles son los valores que vas a cimentar para tu investigación o para tu trabajo, y finalmente pues desarrollar un cúmulo de actividades, cronogramas, responsables, tareas específicas, y realmente ir avanzando de manera expedita en los diversos temas que nos competen a todos como nación. México tiene muchísimo por hacer, muchísimo por dar, muchísimo por ofrecer, y hoy en día la Universidad de la Comunicación pues tiene muchísimo también que aportar. Muchísimas gracias, Lupita. Una pregunta nada más. Tenemos a May en Zoom. Si quieres abrir el micrófono, May, para tu último comentario o pregunta, y con eso cerraríamos. Primero que nada, muchísimas gracias. Me nutrió muchísimo todas las ponencias. Todo muy valioso, la mayoría de cosas se me hicieron súper interesantes y útiles. Ojalá que esta información estuviera accesible para más personas, pero sobre todo que estas personas quisieran tener acceso a esa información, ¿no? Que eso me lleva más o menos a la pregunta que tengo. Me encanta investigar
que es una de las razones por las que la ciencia de datos me emociona tanto junto con el aprendizaje de inteligencia artificial. O sea, es una forma en la que las estadísticas simplemente te responden, ¿no? Sí, no, o sea, como los números, no hay mucha equivocación. Pero, por ejemplo, ciertamente, como ahorita comentaban, las noticias falsas han crecido a niveles brutales. O sea, a mí hasta se me hace irrisorio ver cosas que comparten a través de WhatsApp que de verdad no tienen ningún tipo de sentido, no tienen pies ni cabeza. Y ahorita que están hablando, por ejemplo, de la clonación de voz, me hace pensar en los videos de fraude que estaban saliendo sobre Pemex, por ejemplo, donde se supone que el presidente estaba ofreciendo acciones y demás, ¿no? Entonces, habemos algunas personas que tenemos el privilegio de la información, de la investigación, que vamos más allá, investigamos, pero como yo estoy viendo, obviamente pues las herramientas se van complejizando más, ¿no? ¿Hay alguna sugerencia o alguna idea de lo que ustedes puedan ver a proyección que pueda ayudar a encontrar o a discernir estas noticias falsas, como poder llegar un poco más a fondo, digamos, en algún video, ¿no? O sea, porque ahorita todavía podemos ver ciertos detalles, ciertos errores y decir, yo creo que esto es falso, ¿no? Tiene 6 dedos o yo qué sé. Pero eventualmente hay alguna otra sugerencia que diga, mira, estas son bases importantes que nos van a poder dar como una idea de si esto es falso. En su momento, por ejemplo, Infodemia o Verificado nos ayudaban a discernir, ¿no? Si una noticia era falsa o no, pero como que ahorita no andan publicando mucho, como que ellos también andan pues con la sorpresa quizá, ¿no? De cómo nos está pegando la inteligencia artificial en el sentido negativo, pues que en este caso es este, y el tipo de información que el mexicano promedio está consumiendo pues es eso, ¿no? Casa de los famosos, de WhatsApp, lo que me dijeron, lo que me compartieron y demás. Entonces creo que sí, como decían al principio, es mucha responsabilidad compartir información, sobre todo hoy en día. Si tuvieran algunas sugerencias precisamente sobre cómo corroborar o ir más allá en la confirmación de una noticia, se los agradecería muchísimo. Gracias. Sí, bueno, no sé si hay alguien también en la sala que tenga más recomendaciones, pero 2 rápidas. Maldita es española, una página que tiene pues ahí sus servicios para ver si es fake o no. Prodigioso Volcán, también es española. Verificado en México. No sé, Arturo Mouli, que está aquí, que es un periodista de tecnología, ¿tendrás alguna recomendación para verificar fake news o algo así? Gracias. Pues bueno, la única herramienta es la misma inteligencia artificial. O sea, al final, no solamente la inteligencia artificial es la que engaña a los humanos. Tenemos periodistas que les encanta engañar y que utilizamos inteligencia artificial como periodistas para, por ejemplo, verificar fotografías que pudieron haber sido, pero no lo son, que son de otros países, que son de otros años. Entonces, la misma inteligencia artificial, hay herramientas para periodistas que nos ayudan a verificar imágenes. Google ya tiene algunas herramientas para eso, verificar que las imágenes realmente sean de la noticia que dicen que es, ¿no? Hay imágenes que dicen, esta inundación es de Nicaragua y de México y es de Nicaragua, o es de Guatemala del 93, ¿no? O sea, yo creo que la misma inteligencia artificial va a ser la que nos ayude a contrarrestar la misma inteligencia artificial, pero más allá de eso y de desgarrarnos las vestiduras pensando que la inteligencia artificial es catastrófica o violenta o es apocalíptica, más allá de eso tenemos que ir sin miedo, verificar la información. Vamos a entrar en un proceso en donde tendremos que tener un pensamiento más crítico, evidentemente. Yo creo que es la gran oportunidad que tenemos hoy en día, que nos da la inteligencia artificial, ser más críticos, hacer mejor periodismo incluso, porque hay gente que dice, es que perdí mi chamba por ser periodista. No, si perdiste la chamba por ser periodista ante una inteligencia artificial, probablemente estabas haciendo algo mal como periodista, a lo mejor ni siquiera eres periodista. Entonces, porque una inteligencia artificial no puede reemplazar a un periodista. Definitivamente no, eso es imposible. El periodista, el verdadero periodista, va al lugar de los hechos, al campo de batalla, va a levantar testimonios, va a hacer realmente a raspar la suela y a arrastrar el lápiz, como decimos normalmente. Entonces, eso no lo hace una inteligencia artificial. Entonces, no te va a reemplazar una inteligencia artificial. Lo que sí es que vamos a empezar a tener mejores criterios para buscar información, y esa es la gran oportunidad que tenemos hoy en día gracias a la inteligencia artificial. No es catastrófica, no es apocalíptica,
no va a, porque el miedo, cuando empezamos con miedo, pues es una bola de nieve, entonces le estamos dando la razón, ¿no? O sea, no hay que ir sobre eso. La gran recomendación es utilizar la inteligencia artificial para verificar notas de inteligencia artificial o de periodistas, que no diré nombres, pero, por ejemplo, López Dori sube fotos de noticias que no son, pues bueno, las inteligencias artificiales han verificado sus notas diciendo, pues todo esto es falso, ¿no? Digo, no quiero decir que el 100% sea falso, pero sube notas falsas, o sea, no solamente es la inteligencia artificial la que genera fake news, pero hay que decirlo, la gente quiere escuchar la verdad, porque a veces la verdad, cuando es muy aburrida, las mentiras parecen más atractivas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, utilizan las herramientas, no tengo ahora los nombres específicos, pero Google tiene muchas herramientas ya para verificar imágenes, así que les recomiendo que ese sea el pensamiento, sin miedo al uso de la herramienta. Sin miedo, Alex. Sin miedo, Alex, no, o de las inteligencias artificiales que también hay que decir. Bueno, yo además quisiera complementar, creo que particularmente la inteligencia humana. La inteligencia humana significa que nosotros, cada quien tiene su propia cosmogonía, su forma de hablar, y como doctora en letras que soy, pues justamente lo que nosotros estudiamos a través de la lingüística y de la semiótica son los códigos de lenguaje de cada persona. Cuando alguien utiliza inteligencia artificial para generar su ensayo, ahí podemos nosotros ver los rasgos lingüísticos que no corresponden al tipo de léxico o de lenguaje que utiliza la persona, y con eso lo repruebas. Eso es lo que hacemos a veces los maestros para poder verificar. Muy bien, pues nos encantaría tener más tiempo aquí para platicar. Es muy rica la plática, el público está muy diverso, hay personas de diferentes especialidades. Muchas gracias por estar aquí, a los que estuvieron en Zoom también. Si ustedes gustan, pueden escribir a donde recibieron la invitación y pueden preguntar cosas a la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías. Podemos pasar en los nombres de lo que están ustedes diciendo, o ya que regresemos a clases el 7 de septiembre, pueden darse una vuelta por la Universidad de la Comunicación en Zacatecas 120, en la Colonia Roma, y ahí están los profesores tomando cafecito en un break después de dar sus materias, y pueden platicar y preguntarles cosas a la abogada que les dije experta en legislación, a Adriana, a otros profesores que tenemos expertos en gobierno electrónico, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Chequen las redes de la Universidad de la Comunicación para que vean cuál es el próximo foro de debate. Tenemos talleres, tenemos pláticas, tenemos modalidades distintas, presenciales Zoom, para que ustedes puedan entrar. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a la Universidad de la Comunicación. Gracias al equipo de producción.